Bueno, como le dije, tenemos... Bueno, tenemos, como le dije, arranques... El arranque directo, que es este. El arranque estrella triángulo. Y el arranque por transformador autocompensado, arranque con llave compensadora se le dice. Bueno, cuando ustedes tienen un arranque de este tipo, llave compensadora, ¿qué es lo que ustedes hacen? Alimentan el primario del transformador de arranque. A la salida tienen una salida de 80 y 65% de la tensión nominal. Entonces a esa salida se va conectado el motor. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el arranque ustedes tienen 65% nomás de tensión o 80%. ¿Eso qué hace? Hace que la corriente, o sea, hace que el torque aumente. Entonces tienen una menor caída de una menor corriente de arranque y les ayuda a vencer esa inercia inicial. Bueno, entonces por tener una tensión inicial de 80% nomás de nominal o 65% de que se le dice arranque a tensión reducida. Bueno, sí, pero es... ¿cómo te voy a explicar? Eso es cuando es una situación de potencia nominal, si tu motor está trabajando normalmente. Al inicio él no consume toda esa potencia para vencer esa inercia. Entonces, si ustedes le dan una corriente, una tensión del 100%, esa corriente de pico o esa corriente de arranque que utiliza para vencer esa inercia aumenta de 8 a creo que 8 a 10 o 15 veces la corriente nominal. Ese tema de que aumenta la corriente cuando reducís la tensión, eso es en condiciones de trabajo nominal. Bueno, bueno, entonces en este transformador compensado, arranque compensado, ya saben que es un arranque a tensión reducida. ¿Por qué? Porque tienen una salida de menor tensión en los bornes del transformador de arranque. Ahora, en el arranque estrella triángulo, ¿por qué ese arranque estrella triángulo es de tensión reducida? Si ustedes le dan 380 voltios nada más. ¿Alguna idea? Bueno, si ustedes tienen un motor con 6 salidas, ustedes pueden conectar ese motor, o sea, esas bobinas del motor en estrella o en triángulo. Cuando ustedes conectan en triángulo, ¿qué pasa? Ustedes a cada bobina le alimentan con 380 voltios para nuestro caso, ¿verdad? Pero en el caso que ustedes conecten ese motor, o sea, esas bobinas en estrella, ¿qué pasa? Esa, o sea, la tensión de 380 voltios es entre cada fase, pero las bobinas por estar conectadas en triángulo, en estrella, perdón, a cada bobina ustedes la alimentan con solamente 220 voltios. Es por eso que es un arranque a tensión reducida. ¿Se entiende por qué, verdad? Si ustedes tienen la tensión en triángulo es 380, la tensión en estrella es raíz de 3 por esa tensión de triángulo que es raíz de 3 por 380 que es 220. Ya, dividido, perdón. Van a tener 220 entonces. Es por eso que es también el arranque estrella triángulo también es un arranque a tensión reducida. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes con los contactores en estrella triángulo? Con los contactores, ustedes tienen un contactor principal, digamos que es K1, un contactor K2 y un contactor K3. Si ustedes conectan K1 y K2, estas bobinas quedan conectadas en triángulo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la primera fase conectada a través de este mismo borne con la salida de la primera bobina.
la entrada de la primera, de la segunda bobina van a tener conectados a la salida de la segunda, de la tercera, perdón. ¿Y qué pasa cuando tienen conectado adentro el contactor 1 y el contactor 3? El contactor 3 lo que hace es meter en corto la salida de todas las salidas de las bobinas. Entonces al meter en corto la salida de las bobinas lo que hace es conectar ese motor en estrella. Entonces el procedimiento, ¿cómo es? Durante el arranque estrella triángulo, al darle la orden de marcha, tiene que entrar el contactor K1 y el contactor K3 o contactor de estrella primero. El motor empieza a moverse, vence la inercia al alcanzar un 90% de su rotación nominal. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Primero entra el contactor K1 y el contactor K3. El motor empieza a moverse al llegar a un 90% de su rotación nominal. Este contactor K3 debe desconectarse. Él se desconecta y entra K2. Entonces el motor queda conectado en triángulo. ¿Qué pasa si ustedes entran K2 y K3 juntos? Va a entrar a través de K3 ustedes van a meter en corto las tres fases. ¿Por qué? Van a meter acá, esto cierra estos tres, se conecta acá y al conectarse estos tres entra en corto. Directamente la fase. Entonces, ¿qué pasa? En el arranque estrella triángulo, una condición esencial o primordial es que nunca entren juntos K2 y K3. Entonces, para ese caso se utiliza el intertrabamiento eléctrico. Pasan la bobina del contactor K2, pasa por un contacto normal cerrado de K3 y la bobina de K3 pasa por un contacto normal cerrado de K2. ¿Se entendió? ¿Se entendió ese procedimiento de por qué no, por qué tiene que estar intertrabado? Bueno, ¿cómo? El procedimiento. Tiene que entrar primero K1 y K3 al darle orden de marcha. Bueno, al entrar K1 y K3, ese motor queda en estrella. Él empieza a moverse, llega al 90% de su rotación nominal y en ese entonces el contactor K3 debe desconectarse y conectarse K2. Entonces quedan conectados K1 y K2. Al estar K1 y K2 conectados, este motor se queda conectado con sus bobinas en triángulo y se mantiene en esa conexión durante su funcionamiento normal. Entonces este contactor K3 solamente entra durante el arranque y nunca tiene que entrar juntos con K2. ¿Está? O sea, es el método de funcionamiento de arranque en estrella triángulo. ¿Cómo ustedes hacen que este contactor K3 se desconecte y entre K2? A través de un temporizador. Eso vamos a ver en la primera práctica que tengamos. ¿Se entendió? No, no tiene un límite, solamente que va a trabajar a una tensión muy baja y la corriente va a empezar a subir una vez que él pase el periodo de arranque. Generalmente depende mucho de la potencia del motor, pero generalmente va de 5 segundos en motores grandes hasta 25 o 40 HP, va hasta máximo unos, no sé, 60 segundos. Máximo, máximo. Más de eso ya no. ¿Por qué? Porque el motor está preparado para... ¿Sí? ¿Cómo?
al 90% de la velocidad se tiene que cambiar ese sistema de conexión de estrella a triángulo. No, es justamente eso. Al alimentar, o sea, al darle tu pulsador, al darle señal a tu pulsador de marcha, tiene que entrar juntos K1 y K3. Y tiene que entrar también un temporizador. Él empieza a contar un tiempo que vos vas a programar o vas a configurar. Al llegar a ese tiempo, ese temporizador tiene que desconectar K3 y conectar K2 automáticamente, sin darle otra vez ese pulsador.